llega, llega un momento cuando la muerte empieza a ser la nuestra. Esto lo leí hace muchas décadas, en mi década de los 20 años, con casi total seguridad antes de los 25, en un poema de Benedetti. Al principio la muerte es la de los otros, después es la de los padres, al final o ahora la muerte es la nuestra, etc. Yo dejé de leer a Benedetti hace 15 o 20 años debido a sus posiciones políticas, ¿no? No porque Benedetti sea de izquierdas, sino porque no es inteligente. Yo puedo leer a alguien de izquierdas que sea inteligente como Cortázar, y podía leer a cualquiera de izquierdas que no fuera inteligente hasta quizás los 40 años, 45, qué sé yo. No, 45 ya no. Pero ya, por eso digo, hace como 2 décadas que no leo escritores que leí en profundidad y cuya literatura puede que siga pareciéndome buena, pero que políticamente no son inteligentes y creen que tienen la verdad absoluta. Pero esto sí recuerdo que era de un poema de Benedetti leído hace décadas, ¿no? Llega un momento en que la muerte comienza a ser la nuestra. No estoy tomando en cuenta las muertes que suelen llamarse precoces o las muertes, las vidas que acaban, como se suele decir, antes de tiempo, aunque la vida nunca acaba antes de tiempo, acaba cuando acaba y punto, ¿no? Entonces no voy a incluir aquí a Carmen Moser, compañera de colegio, que murió a los 17 o 18 años de edad de una sobredosis de droga. No voy a incluir a Alfredo Solenilla, compañero de colegio, que murió sobre los 20 o 21 años de edad para robarle el carro en la Avenida Libertador, en Caracas. No voy a incluir a Vicky Zentlik, que murió a los 21 años de cáncer. Una cosa que fue muy terrible. Y dio una gran batalla por su vida. Batalló de una forma tremenda, pero no pudo ganarle el pulso al cáncer. Y a los 21 años, después de una batalla feroz contra un cáncer despiadado, murió Vicky Zentlik, también compañera de colegio. En 1990, a los 30 años de edad, murió Oscar León, que fue muy, muy amigo mío, fue íntimo amigo mío, murió de SIDA, cuando todavía no estaban en boga los retrovirales y ese tipo de cosas. No estoy incluyendo esas muertes ni tampoco las de personas mayores que yo, que podían ser de la edad de mis padres, o un poco menos, o un poco más. En este recuento. Estoy hablando de cuando la muerte es la nuestra, ¿no? Y bueno, yo en septiembre cumplo 62 años.
ha muerto gente. Murió también una persona del colegio de cáncer a los 40 y pocos, Ana. Pero a partir de ahora, los que estamos muriendo somos nosotros, porque nos toca. Así, en agosto de 2021, del año pasado, murió Íñigo. Íñigo fue una de las grandes amistades hombres que yo tuve en mi vida. Uno de mis grandísimos amigos hombres. Murió con 58 años de edad, era un poco menor que yo, de un cáncer de esófago e hígado. Íñigo, por ahora no voy a decir el apellido, aunque tengo todo el derecho porque pertenece a mi vida, mucho más que a la vida de quienes comparten vínculos legales o biológicos con él. Íñigo llegó a Venezuela a los 14 años de edad, según me contó, cuando lo conocí. Y llegó muy emocionado. Sus padres, padre catalán, madre vasca, sus padres habían inmigrado a Venezuela en los años 50, habían hecho dinero, habían regresado a Barcelona, todavía no tenían hijos. Y en Barcelona el padre había montado un negocio de avalorios, de artículos de pesca en la playa. De alguna forma, entre el mal manejo del negocio y el gastar demasiado rápido el dinero hecho en Venezuela, porque según Íñigo me contó, el dinero se hizo en poco tiempo. Eso volvió a su padre un hombre muy optimista, que regresó a Barcelona, donde había nacido, con su esposa, y montó una tienda de playa, de avalorios de pesca, etc. Pero también gastó mucho, porque el dinero se había ganado rápido y se había vuelto un hombre optimista respecto a que el dinero se podía ganar rápidamente. Claro, lo ganó en los años 50 en Venezuela, donde prácticamente cualquiera se podía hacer rico. Era un país riquísimo. El dólar ni siquiera estaba a 4.30 como estaba cuando yo nací, estaba a 3.30. Bueno, y te podías, no hacer rico, pero podías ganar dinero para toda tu vida en pocos años si no lo despilfarrabas y sin cometer ningún delito legalmente. Bueno, en España pierde el dinero ganado en Venezuela y le dice a su esposa, pues, en España, ya cuando montan la tienda en la playa, en Barcelona, pues deciden tener hijos y bueno, en eso se arruinan y él le dice a la esposa, pues nada, nos vamos con nuestros 2 hijos de nuevo a Venezuela y volvemos a hacer dinero y volvemos a España y montamos una tienda. Y vuelve a España ya en los años 60, vuelve con su esposa de nuevo y con sus 2 hijos, esta vez. Íñigo llegó a España, a Venezuela a los 14 años de edad, era 2 años y medio o 3 menor que yo. Por lo tanto, 3 años, sí, más o menos. Yo tenía 61 cuando él murió, que tenía 58, creo. Sí, 58. Bueno, si Íñigo llegó a Venezuela a los 14 años, yo tenía 17 y nos encontramos en el año 1977. Él era menor que yo, así que llegó a hacer bachillerato.
en el colegio Santo Tomás de Villanueva, donde no la pasó nada bien, según me contó. En verano, en Europa, los hombres usan sandalias sin medias, sin calcetines. Es lo normal, hace un calor horrible, todo el mundo anda con sandalias, con chanclas, y nadie se pone un calcetín en Europa en verano. Eso es impensable, me lo pongo yo porque me crié en Venezuela, pero... Entonces, bueno, como Caracas para Íñigo era un verano infinito, él hizo lo mismo que hacía en España, iba con sandalias, que en Europa las usan todos los hombres, y sin calcetines al colegio, y bueno, le hacían eso que llaman hoy en día bullying. También recibió bullying por el acento español que tenía. Esto me lo contó cuando yo lo conocí. Bueno, no la pasó bien en el colegio, pero llegó a Venezuela muy entusiasmado porque era un gran lector y un apasionado de la historia. Y en España, a pesar de su corta edad, había leído mucha historia de América Latina, había leído sobre todo historia de la Revolución Cubana. Era un gran admirador de la Revolución Cubana, era un gran admirador de Fidel Castro y del Che Guevara. Es decir, el Íñigo que llega en Venezuela era, con 14 años de edad, era de izquierdas y bien de izquierdas. Bueno, poco a poco Venezuela cambió la visión política de Íñigo. Pero bueno, vamos a ver en qué momento lo conocí. Yo entro a la Universidad Simón Bolívar en 1978, días antes de cumplir 18 años. Íñigo tendría 18 menos 3, pues 15, ¿no? Él seguía en el colegio. Yo en la Simón Bolívar me va muy bien a nivel académico, pero sucede algo después del primer año, una catástrofe familiar y económica. Y yo llevaba unas notas muy buenas, inmejorables, y la catástrofe económica y familiar hizo... Ya yo tenía dudas respecto a la ciencia y la tecnología, que ese es un cuento muy largo. Y cuando digo dudas, tenía dudas respecto a la ciencia y a la tecnología, que es la aplicación, es el resultado de la aplicación de los descubrimientos científicos, porque tenía dudas y estaba casi convencida de que la tecnología alienaba al hombre terriblemente y destruía al ser humano. Ni siquiera estaba preocupada por el medio ambiente, sino por la destrucción del alma humana por parte de la tecnología. Estaba muy influida por Ernesto Sábato, pero cuando lo empecé a leer, ya yo dudaba de la tecnología. Cuando leí por primera vez a Sábato, ya sé que es Sabato, pero todo el mundo le dice Sábato, a pesar de que no es una palabra esdrújula, y bueno, lo llamo Sábato por costumbre. Cuando yo leo a Sábato, simplemente sufro un shock, porque encuentro a una persona en el mundo que piensa igual que yo y que tiene las mismas dudas que yo. Y me pregunto, ¿qué edad tiene? Y descubro que es bastante mayor. ¿Dónde está? Descubro que en Argentina. Y pienso, me tengo que comunicar con él. De esto hablaré yo en el canal de literatura más extensivamente. Porque Ernesto Sábato fue el primer escritor que cambió mi vida radicalmente. O que quizás hizo que yo me conociese a mí misma más rápidamente. Bueno, el caso es que yo entro a la Simón Bolívar con muchas dudas respecto a la conveniencia de un mundo tecnológico, tan tecnológico. Hoy en día ha pasado mucha agua debajo de los puentes y la tecnología se ha vuelto amigable.
En la época en la que yo tenía reticencias terribles contra la tecnología, era la época en la que, por ejemplo, un obrero metalúrgico moría antes de los 40 años porque en las siderúrgicas, tragando polvo de acero, pues los pulmones se le volvían mierda, pero bueno, más rápido que inmediatamente, ¿no? Además de ganar una miseria, es decir, para medio mantener a tu familia 10 años, dar la vida entera, bajo unas condiciones de trabajo espantosas, y buscarse además una muerte prematura. Eso por un lado. Por otro lado, las cadenas de montaje, que aunque ganaras bien, te alienan. Estás todo el día dándole al mismo botón, o todo el día colocando la misma puerta al mismo modelo de automóvil. Una alienación que no ha desaparecido, pero que como cada día es mejor pagada, parece que la gente, si le pagan bien, no le importa el mal. Pero de esto no quiero hablar ahora. El caso es que yo tenía dudas y pensaba que lo mejor sería, si estudiaba en la Simón Bolívar, lo mejor sería estudiar una ciencia pura, por el amor simplemente al conocimiento, por el ansia de conocimiento. Lo que me impulsaba hacia la ciencia, en este caso hacia la física y la química, era descubrir de dónde había salido el mundo. Esto era lo que me impulsaba a la física y a la química. Saber de dónde había salido el mundo, de dónde salían las cosas, por qué las cosas eran como eran. Y lo que me impulsaba hacia las matemáticas era, bueno, era una pasión irrefrenable por una ciencia que es espectacular, ¿no? Es música sin música. Ni siquiera necesitas un lápiz ni un papel. Si eres lo suficientemente inteligente, puedes ir en un carrito por puesto en Caracas resolviendo teoremas en tu cabeza. La matemática poseía una belleza que me atraía de una manera espectacular. Demostrar un teorema era una forma mucho más elevada de tener, si lo comparamos con un orgasmo lo puede tener cualquiera. En cambio, el resolver un teorema que poca gente puede resolver te da un placer mucho mayor que un orgasmo, porque es un placer que no todos pueden tener y un placer que no se puede comprar, no tiene precio. A ti no te pueden meter en la cabeza todavía, y esperemos que siga así, la inteligencia con la que no naciste. Aunque segurísima estoy que los poderosos y dueños del planeta están desde hace centenares de años y sobre todo desde hace décadas viendo cómo le roban la inteligencia a los que nacen pobres para metérsela en la cabeza a los niños ricos. Y en cierto modo lo están haciendo ya. Cuando un niño en buena posición económica tiene la mejor computadora, la mejor tablet, el mejor iPhone, los mejores libros, los mejores videojuegos, los mejores recursos, viaja, puede leer, puede hacer todos los deportes que quiera, pues evidentemente se le está desarrollando la inteligencia más que a un niño que no posea esos recursos. Es decir, que de alguna forma ya se compra la inteligencia, ¿no? Lo cual es verdaderamente lamentable, y esta es una postura política de mi parte. Comunista no soy, pero socialdemócrata sí. La inteligencia no se puede comprar.
El día que la gente con dinero pueda comprar la inteligencia de otros que no tienen dinero, o pueda eliminar a los pobres inteligentes para no tener competidores, cosa que ya ocurre de cierta forma, ese día es mejor que se acabe el mundo. El mundo no, la raza humana, la especie humana. Para ese día es mejor que dejemos de existir. El capitalismo va en esa dirección y esa es una dirección inadmisible. Inadmisible. Te lo quitan todo, pero también te quieren quitar tus neuronas. Yo me recuerdo una vez que leí un cómic donde un hombre, para poder alimentar a su familia, tuvo que vender su pene porque era lo único que le quedaba. Era un cómic muy duro, pero muy... O sea, a él y a su mujer solo les quedaba una cosa y era hacer el amor por las noches, porque el tipo trabajaba como 20 horas y ganaba una mierda. Comían poco y mal, vivían prácticamente en un rancho, y un día, para salvar a su familia, tiene que vender el pene. Lo único que los hacía felices a él y a su esposa. Es verdad que es un cómic un poco catastrófico, pero es que estamos llegando a un nivel parecido. Quizás no sea el pene lo que tengamos que vender, pero cualquier millonario estaría encantado de comprar un brazo robado a un niño secuestrado, a un niño pobre secuestrado, para ponérselo a su hijo rico que lo perdió por X motivo. Estas cosas ocurren y en Ucrania había y hay muchos secuestros de niños, ¿no? Que no aparecen más nunca, niños pobres. No voy a decir cuál es la minoría más aficionada a comprar órganos, porque los órganos, está prohibido comerciar con órganos. Los órganos solo se pueden donar. Es un delito comerciar con ellos. Pero hay una minoría que dice ser la más oprimida a lo largo de la historia de la humanidad, que compra órganos. Y todos lo sabemos. Y no se nos permite decirlo, porque parece ser que esa minoría, tan maltratada a lo largo de la historia, sin motivo, es tan poderosa que si los mencionamos por cualquier cosita, acaban con nosotros. A pesar de que los hemos matado a lo largo de la historia, si los hubiésemos matado tanto es que no quedaría ni uno, y hay muchos. Ustedes saben que ustedes compran órganos y saben que es ilegal y hacen muchas otras cosas con una total falta de ética. Compran nacionalidades. Y no voy a decir cuáles son los países que las venden. Y hablo de venta. Pero algunos son países europeos. Era previsible, ¿no?, que los ricos de Latinoamérica vinieran a comprar nacionalidades europeas aquí o norteamericanas en Estados Unidos, y que echen a los pobres a los pobres europeos, a los europeos de clase baja, van a terminar mandándolos en aviones Hércules a Latinoamérica y se van a traer a los ricos para acá. Es que no vayan a creer que esas intenciones no existen. 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 Quieren llevar a los pobres a las regiones más pobres del mundo para que estén todos juntos y poner a los ricos todos juntos en las regiones más ricas del mundo. Y eso es así. Esta venta de nacionalidades,
por parte de ciertos países es disimulada, ¿no? Es disimulada con triquiñuelas legales y hasta constitucionales, pero existe. Pero yo hablaba de Íñigo. Por cierto, de Íñigo no hablé, con Íñigo no hablé de estos temas porque hace muchos años que no lo veía. Bueno, el caso es que yo estaba estudiando en la Simón Bolívar. Me había cambiado de carrera varias veces. Tenía problemas existenciales horribles, familiares, afectivos. Em, Había frecuentado los bares gays, había conocido a varias lesbianas y no había pasado de un toque, de una caricia o de un beso, pero siempre había salido huyendo. No solo las conocí en bares, en la universidad también. Siempre salí huyendo porque siempre me encontré con el mismo tipo de lesbiana en Caracas. Las de mi edad, me refiero, me encontré con mujeres que bebían demasiado, fumaban demasiado, descuidaban los estudios, no hacían nada, estaban deprimidas, se drogaban. Todo esto tenía que ver, por supuesto, con lo difícil que era ser homosexual en Venezuela a finales de los años 70, principios de los 80. Y sobre todo lo difícil que era ser lesbiana. Era mucho más difícil ser lesbiana que ser gay. Los hombres, los gays hombres tenían mejores perspectivas, ¿no?, que nosotras. Bueno, el caso es que no quise tener nada con estas mujeres porque no, no me gustaba la forma en la que estaban viviendo sus vidas, ¿no? Yo no quería vivir una vida así, ni tener una compañía que siempre estuviese fumando, bebiendo, con una botella de licor en el carro. No, no, no. Bueno, entonces un día me habían echado a los perros, muchos hombres, y los había rechazado a todos, pero un día, sorpresivamente, me echa a los perros un estudiante de la Simón Bolívar. Hoy no voy a hablar de él, un año mayor que yo. Y este chico me gustó. Me gustó tanto que me enamoré de él y nos convertimos en amantes. Pero esa relación duró 2 años y se acabó. Y yo volví a frecuentar, se acabó la relación y sufrí muchísimo y estuve muchos meses muy mal. Y bueno, me dio por volver a frecuentar los bares gays y me encontré con el mismo desastroso panorama femenino de siempre. Y entonces yo tenía unas amigas lesbianas en la Simón Bolívar que se burlaban un poco de mis idas y venidas, ¿no?, entre el mundo heterosexual y el mundo homosexual. Y un día me dicen, bueno, hay un chico muy guapo que está buscando una mujer y es muy guapo y es inteligente. Si quieres te lo presentamos. Ellas eran lesbianas, el chico no. Se conocieron en el club de cine de la Simón Bolívar. Y un día estábamos en el Ampere, en el cafetín de la Simón Bolívar, uno de los cafetines, el más conocido, el Ampere. Y yo estaba con estas chicas tomando café y pasa el chico y me dice, mira, es ese que está allí. Y yo digo, ¿cuál?
el rubio, delgado, guapo. Me dicen, sí, ese es Íñigo. Entonces, él pasa de largo, ¿no? Y bueno, me dicen, ¿quieres que te lo presentemos? Y yo digo, sí, sí, pero hoy no, déjame pensar, tal. Bueno, un día en la Cinemateca Nacional, en la cola de la Cinemateca, estaba yo con estas amigas y me dicen, mira quién está allá, Íñigo, y no va a tener entrada porque somos muchos en la cola, a no ser que se la compremos nosotros y lo coliemos. Y de paso te lo presentamos. Pues lo colearon, le dijeron, ven, ven. Claro, hubo un poco de barullo, que se está coleando tal y cual, pero bueno. Lo colearon y de paso le dijeron, esta es Conchita, nuestra amiga, una amiga nuestra. Y yo, bueno, mucho gusto y tal. ¿Ve? Vimos la película y no recuerdo qué pasó ese día, no sé si ese día hablé o no hablé con Íñigo, no sé qué pasó. Posiblemente lo llevamos a su casa porque no tenía carro, pero no sé si fue en mi carro o en el carro de ellas, no lo recuerdo. El caso es que a partir de ese día comenzó una amistad o una relación. Íñigo trató de tener una relación amorosa conmigo y muy rápidamente le dije que yo era lesbiana, igual que sus compañeras del club de cine. Él sabía que ellas lo eran, se lo habían dicho. Y, y le dije, bueno, que había tenido una relación con un chico, pero que había sido solo él, que había sido solo él, que nunca me había interesado ningún otro. Y que yo creía que no eran los chicos, sino era él el que que se había tratado de él, que la relación se había dado porque ese chico era ese chico. Bueno, Íñigo intentó tener una relación conmigo a toda costa, ¿no? Y siempre lo rechacé sexualmente y, y, y con todo lo que tenga que ver con el amor físico, lo rechacé siempre. Años después, muchos años después, me pregunté a mí misma, ¿y por qué no me acosté una vez conmigo? ¿Por qué no me acosté una vez con él? Aunque fuera una vez, porque él me lo rogaba, me lo rogaba. Y realmente no me hubiera costado nada, pero hubiera arruinado la amistad, porque entonces él solamente hubiese pensado en eso y no habría ya amistad, ni conversaciones, ni nada. Y con Íñigo yo encontré un interlocutor fabuloso para temas de política, literatura, cine de autor, Venezuela y muchas otras cosas más. No será el único video que grabe sobre Íñigo. Voy a colgarlo en Clea Forever y también en el canal que se llama Concha Seijas Biografía, porque forma parte de mi vida. Muchas de las cosas que me decía Íñigo y que yo le refutaba, supe que eran ciertas después de unos cuantos años viviendo en España. Él las decía porque había vivido aquí y sabía cosas que solamente se pueden saber y percibir cuando uno ha vivido aquí, en España, durante mucho tiempo. Y yo ya tengo aquí más de 17 años. Y siempre recordaba, Íñigo decía esto, aquello, en ti. El caso es que a Íñigo le tomó mucho tiempo graduarse en la Simón Bolívar. Era muy malo para las matemáticas, la física. Se inscribió en lo que se considera la carrera más fácil de la Simón Bolívar, que es urbanismo. Le tomó mucho tiempo graduarse. Fue muy difícil para él esa universidad y probablemente su carencia de afectos, porque no tenía afectos,
Sus padres vivían en Margarita porque su padre era constructor, era capataz y vivía en Margarita y a ellos los tenía en un apartamento alquilado en Caracas, a él y a su hermano, y les pagaba el alquiler para que pudieran estudiar, pero el hermano tenía una novia, siempre estaba con la novia y Íñigo estaba solo. Y no conseguía novia. Eh, Era un hombre guapo, bastante guapo. ¿Por qué no conseguía novia? Por su forma de ser. Em, Su forma de ser chocaba mucho a las mujeres venezolanas. Era muy chocante, era una forma de ser que una venezolana no podía entender, y mucho menos una venezolana cifrina de la Simón Bolívar. Quizás en la Universidad Central hubiese tenido novia, pero la Simón Bolívar en esa época estaba llena de cifrinas que son como ellas suelen ser o como solían ser. Veían un hombre con unas sandalias sin calcetines y se reían. Pensaban que no tenía clase, cuando eran ellas las que no tenían cultura y no sabían que en Europa, en verano, los hombres andan con sandalias y sin calcetines porque hace calor y el pie se te, se te, se te, se te pone, bueno, nosotros en Caracas estábamos locos y seguimos estando locos, con calcetines, pantalones largos, chaquetas y con esa temperatura, ¿no? Pero estas cifrinas eran incapaces de ponerse en la situación de una persona diferente, en este caso de otra nacionalidad. Pero en general, cualquier persona que no fuese como ellas, pues no la entendían, ¿no? A los que eran más morenitos y más de rancho, en la Simón Bolívar, pues no le hablaban y los miraban de arriba abajo. En la Simón Bolívar ciertamente había una división de clase fuerte, ¿no? Era una universidad pública, gratuita, pero para ricos. Pero como era pública y gratuita, había pobres. Y la diferencia de clases en la Simón Bolívar era bestial. Y Íñigo la percibía y le parecía espantoso. Porque claro, él venía de Europa. Y en Europa una diferencia de clases, una confrontación entre clases donde hay unos estudiantes ricos que se burlan de unos estudiantes pobres todo el tiempo, que los miran de arriba abajo, que los desprecian, pues eso en Europa es impensable. Para Íñigo era insólito, insólito. Y es insólito. Y es bueno que Venezuela entienda de una buena vez que eso es insólito. Que por tener más dinero que otra persona, tú no puedes mirar a la gente de arriba abajo. O mirarla por encima del hombro. Y mientras Venezuela no cambie eso, Venezuela no mejorará. Y lo que pasó en Venezuela pasó porque tenía que pasar. Y yo no quería que pasara, pero pasó porque tenía que pasar. En Venezuela no se puede hablar de racismo ni de xenofobia. En Venezuela lo que hay es clasismo. Pero un clasismo en mayúsculas, en las mayúsculas más grandes que ustedes puedan conseguir. Y quienes me están escuchando y no son ricos, lo saben. Los cifrinos dirían clasismo, nosotros. Sí, sí, ustedes. Ustedes. Todavía hoy en día, ustedes. Bueno, yo no sé exactamente en qué momento me presentaron a Íñigo. ¿En qué año? Pero pienso que pudo haber sido entre el 81 y el 83, algo así. No lo puedo recordar con precisión.
pero si hago un esquema y recuerdo otras cosas, podré también recordar eso. El caso es que, bueno, el caso es que nos hicimos íntimos, amigos, interlocutores y confidentes. Me voy a saltar muchas cosas que abordaré en otros videos y abordaré en el libro que estoy escribiendo de mis memorias, ¿no? Pero yo también discutí mucho con Íñigo, peleé mucho con Íñigo y a veces le dejaba de hablar porque yo le decía a Íñigo que había que luchar por todo, por el amor que uno quería tener, buscar el amor aunque fuera debajo de la tierra, el que uno quería. Y le dije que él no lo buscaba lo suficientemente bien, porque insistiendo conmigo y con dos amigas mías más, que las tres éramos lesbianas, no iba a conseguir nada. Tenía que buscarlo, en donde fuera. Y si era rechazado 1000 veces, seguir buscando y ser rechazado 1000 veces más. Yo lo buscaba. Yo sí buscaba el amor. Lo busqué siempre. Nunca he dejado de buscarlo. Yo también le decía a Íñigo que había que luchar por cambiar nuestro destino. Habíamos nacido pobres, pero no teníamos por qué terminar pobres. Había que luchar por tener dinero, por ser respetado, por lograr cosas. Y yo le decía a Íñigo que él no luchaba lo suficiente, no por las malas notas en la Simón Bolívar, sino porque su verdadera vocación era la historia. Y no se atrevía a estudiar historia en la Universidad Central de Venezuela para no defraudar a su padre, que prefería que se graduase en la Simón Bolívar. Y yo le decía a Íñigo, tu misión en este mundo no es defraudar o no defraudar a las personas. Tu misión en este mundo es ser feliz. Y si la Simón Bolívar te resulta odiosa y la odias, y la odiaba, y lo que quieres es estudiar historia en la Central, ve y estudia historia en la Central. Persigue tus sueños, porque va a ser tu vida. Vas a ser un urbanista toda tu vida. Cuando querías ser un historiador, no tiene sentido. Íñigo apenas se graduó de urbanista, que tardó mucho tiempo. Se regresó a España a los 24 años de edad, 24 años de él. Primero renunció a la nacionalidad venezolana que le habían dado en Venezuela, se dio de baja en el consulado español, obtuvo de nuevo un pasaporte español. En aquel momento estaba prohibida la doble nacionalidad, por eso renunció a la venezolana para que el consulado español le devolviera la nacionalidad española. Se dio de baja para que le pagaran el billete a España y apenas se graduó de urbanista regresó a España. Y me dijo que olvidaría para siempre Venezuela y Latinoamérica. Y la vida terrible e infeliz que había tenido allí. Yo le dije que aquí existía la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, que era muy buena, y que yo suponía que él trabajaría en lo que fuera y estudiaría en la UNED a distancia, de noche, los fines de semana, cuando tuviera tiempo, historia. Pero no, Íñigo no estudió historia. Íñigo no cambió su vida. Íñigo se casó tardíamente con la primera mujer que apareció, que le dijo que sí. Tuvo un hijo por tenerlo. Y me parece, Íñigo en Venezuela ni bebía ni fumaba. Aquí terminó bebiendo y fumando en exceso. Se cargó el esófago, el hígado, y murió el año pasado en agosto de cáncer.
Y entonces fue un shock para mí enterarme. Yo no lo volví a ver en España. La última vez que lo vi fue 1 o 2 días antes de regresarse a España. Pero me carteé con él hasta el año 2004 o 2005. Es decir, yo tengo sus cartas aquí. Nos escribimos cartas hasta el último día que yo estuve en Venezuela. Luego no le pude avisar que me iba de Venezuela porque todo fue muy brusco. En España tuve que sobrevivir. Al principio lo iba a buscar, fui dejándolo para después. Como no tenía Facebook, ni Twitter, ni nada, la cosa era más difícil. Lo fui dejando. Y un buen día me entero que está muerto y no lo podía creer. La muerte de Íñigo me dejó en shock. Primero porque no podía creerlo. Siempre pensé que nos volveríamos a ver y hablaríamos del pasado o de quién sabe qué cosa. Por otra parte, al morir Íñigo de esa manera, fue como que la vida me dijera, sí, nacimos para ser infelices, para no cumplir nuestros sueños, para tener una vida mediocre, para casarnos con cualquiera, para tener una pareja cualquiera, para tener un trabajo cualquiera, para olvidarnos muy rápidamente de nuestras ambiciones. La vida es eso. Pensé, la vida para Íñigo fue eso. Una vida cualquiera, no la vida que soñó ni nada que se le parezca. Algo peor que una vida cualquiera, una mujer cualquiera, un trabajo peor que cualquiera, un trabajito de mierda. Ni escritor, ni historiador, ni feliz. Nada. Dejó escrito su propio epitafio. El epitafio es, eso fue todo, coma, amigos. Eso fue todo, amigos. Entonces me pregunté, ¿es eso la vida? Morirse así de repente. Te mueres y ya. Y ya. No luchaste por nada o luchaste pero no pudiste, aunque yo sigo pensando y estoy segura que pudo haber luchado mucho más. Pero creo que la falta de afectos importantes y muchas otras cosas incidieron en... Nunca quiso su cuñada, que era la novia de su hermano y ahora es la esposa de su hermano, que es venezolana. Nunca la quiso y yo siempre la defendía y le decía, Íñigo, no seas racista. Ella es una estudiante de biología, es una mujer culta, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué la evades? ¿Por qué no eres amigo de ella? Sería todo mejor para ti, para tu hermano, mejoraría la relación. No hay ningún motivo por el cual ella te tenga que caer mal, no te ha hecho nada, es una persona valiosa, etcétera. Íñigo me decía, sí, 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 sé que es algo oculta y algo inteligente, y ya, siempre quisimos para mi hermano, mis padres y yo algo mejor. Nunca estuve de acuerdo con esa opinión de Íñigo hasta el día en que su cuñada me dio la noticia de su muerte. Triste darme cuenta, 30 años después, 40 años después, 35, que sí, que la cuñada de Íñigo
es lo que es. Los instintos no le fallaron a Íñigo. Creo que estuviste encantada de darme la noticia. Precisamente tú, a quien tanto odió, y después me bloqueaste. Que tú seas o hayas sido su cuñada no te hace importante en su vida. Siempre te odió. Yo nunca te traté mal, siempre te traté como a una reina. Me diste la noticia de la peor manera posible para hacerme daño. Y luego cortaste la comunicación conmigo para siempre. Allá tú. No quiero saber nada de la familia de Íñigo, ni de ti, ni de tu marido, que es un débil mental, ni de su ex esposa o viuda, ni de su hijo, ni de nadie. Mi amigo era él. Tú también colaboraste en destruir su vida. Y si el hermano de Íñigo está viendo esto, te digo, si yo me pongo a leer aquí en YouTube las cartas de Íñigo, te llevarías unas cuantas sorpresas. Pero no lo voy a hacer, pero las voy a publicar. Son mías, fueron dirigidas a mí y las puedo publicar cuando me dé la puta gana. Pero no las voy a publicar todavía. Pero no voy a respetar que su hijo sea mayor de edad, o que ya esté muerto, o no sé qué cosa, nada. Lo único que me importaba era él. Ustedes han resultado ser una pandilla de desgraciados, porque si él no hubiese estado rodeado por una pandilla de desgraciados, hubiese sido feliz. Tuvo que haber estado rodeado de personas malas para haber terminado con un cáncer así, producto de unos vicios tardíos, porque no era hombre de vicios. Cuando te pones a fumar sin medida y a beber sin medida es que algo te pasa, es que no eres feliz, es que has decidido mandarlo todo al carajo. Y bueno, este es Íñigo, round número 1. Íñigo, pudiste haber sido un gran escritor. Tus cartas tenían gran valor literario, lo tienen, y por eso serán publicadas. No serán publicadas por cotilleo, sino por el grandísimo valor literario que tienen. Y mi historia contigo y mi amistad contigo, y las confidencias que compartimos, también serán escritas y publicadas. Y hace unos días me enteré de la muerte de un amigo en común que teníamos Íñigo y yo, que es José Esteban. No estoy diciendo apellidos, ojo. Y los destinos de ambos, digamos que casi se podría decir que convergen. Aunque creo que el final de José Esteban fue más infeliz todavía que el de Íñigo. Seguiré con estas confidencias. Gracias por escucharme.